La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos que no son historiadores, no sé cómo hay que decirlo, Cabe aclarar. te hablarán de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas las redes como Calavera Barbada y conmigo está Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Qué nos traes hoy? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, Juanse, el capítulo de hoy va a ser fuerte, ¿sí? Va a ser ah, de esos escándalos que han perdurado en una institución bastante grande, fuerte, histórica a lo largo de toda la historia. Ok, Entonces, más o menos de qué crees que, bueno, ya ustedes saben de qué vamos a hablar, ¿sí? Pero les recuerdo que nosotros tenemos una dinámica interna y es que la otra persona, en este caso, Juanse, no sabe de lo que yo voy a hablar. no, no tengo Entonces, idea. más o menos con esa pequeña descripción que te acabo de dar, Lo que pasa es a ver, que aplicaría, digamos que para una institución poderosa. Podría ser el gobierno o podría ser la iglesia. apuntémosle a la segunda, La segunda, ok, la iglesia. Pederastia en la iglesia. ¿sí? Maldita sea. En parte sí, en gran parte sí, pero el capítulo de hoy se va a tratar de abusos, violaciones y demás cosas que han hecho, que bueno, que ha hecho la iglesia prácticamente durante toda su creación, mandato, como lo quieran llamar. Ok, Ahora bien, entonces, quiero, ahorita que se vienen las fiestas navideñas, este es el capítulo para que ustedes pongan en el televisor en la sala mientras están comiendo la cena de Navidad y se dan los abrazos de Año Nuevo. ok, sí quiero aclarar una cosa. Em, por supuesto, la iglesia es manejada por unos entes, ¿sí? Y no todas las personas de la religión católica creemos en la iglesia, ¿sí? Hay que aclarar eso. O sea, tú puedes ser católico, tú tienes tu creencia y se te respeta. De hecho, yo soy católica, tengo mi creencia, tengo mi fe, pero una cosa es mis creencias y otra diferente ya es la religión como tal y lo que eso me impone a mí. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hablar es de un pequeño, entre comillas, pequeño grupo de personas que se podría decir, es que no, es un tema difícil, ¿sí? Ok, Entonces, dale. vamos a verlo, sí, es desde un punto de vista muy, no sé si neutro, porque es muy difícil verlo desde un punto de vista neutro cuando más, o sea, cuando se trata de violaciones, sobre todo hacia niños. Pero lo que quiero llegar es que no todas las personas que practicamos la religión católica de algún u otro modo, estamos de acuerdo con muchas cosas de la Iglesia Católica. ¿Listo? Cabe aclarar ahí esa parte. Yo también voy a hacer Ahora bien, yo aplaudo. también voy a hacer un disclaimer y es, yo no puedo ser objetivo porque todo lo que vas a decir, según estoy viendo, tiene solamente una forma de verlo, para mí. Pero bueno, Ujú. No, y es pesado, va a ser pesado. ok. Entonces, bueno, comencemos. A ver, torturas, violaciones y un sinfín de títulos negativos son los que se lleva la institución más grande a nivel mundial y una de las más importantes en la historia. Para mí, hablar de la Iglesia Católica es referirnos precisamente a ese selecto grupo de personas que se encubren todos los actos y que, por supuesto, hablan de pecadores,
pero entre sus creyentes hay personas que son peores que el mismo diablo y encubren delitos tan graves como la violación hacia los niños. Como les dije en un momento, vamos a hablar de esos escándalos de la Iglesia Católica a lo largo de toda su historia. Por supuesto, algo que ha enmarcado todo el tema de las historias con respecto a la Iglesia Católica en los últimos años han sido el descubrimiento de todos los antecedentes sobre las violaciones hacia los niños, ¿sí? Pero entonces vamos a comenzar por orden. Vamos a hablar primero de esa época medieval. De la época medieval, que es lo que ya hemos hablado, digamos, no es un tema actual, de hecho eso lo hemos tocado varias veces, está todo el tema de los castigos, de las torturas que se cometieron en nombre de la Iglesia Católica, ¿sí? En donde a ti te podían torturar o te podían matar por ser homosexual, por decir que ibas en contra de algo de la Biblia, por, digamos, cuestionar la existencia de Dios o cosas tan sencillas y tan simples, tan mínimas, como por ejemplo hacerte un té y que milagrosamente o de la nada a ti se te cure una gripa tomando ese té. ¿Y qué pasaba con eso? A ti te decían que eras brujo o bruja y de una vez te quemaban, ¿sí? Entre otros sinfín de cosas, por ejemplo, Ser el tema de mujer. las torturas públicas, ser mujer, nacer mujer, Para que ¿sí? te matara la iglesia en el medioevo solamente necesitabas una cosa, ser mujer, ya, fin. Es así de sencillo. Exactamente. Y todo eso en nombre de la Iglesia Bueno, Católica. hoy en día también solamente para que te maten necesitas ser mujer, lamentablemente, pero digamos que en aquella época, bajo un Digamos que, marco religioso, estaba bien visto. Según ellos, no, pero entre comillas, ¿sí? Acciones, por ejemplo, como que se te cayera a ti la Biblia accidentalmente, o que tú pisaras una Biblia accidentalmente, eso herejía. ya, herejía y, por dicho, ya te por muerto, ¿sí? Eso es. Otro, los robos de los territorios que hizo la Iglesia Católica expropiando en la época medieval. Sí, la Iglesia Católica expropiaba en la época medieval. Lo hacían sin ningún objetivo en general, ¿sí? Y les recuerdo que en ese momento la Iglesia Católica tenía incluso muchísimo más poder que el mismo rey o que el mismo gobierno, ¿sí? Todo lo que decía la Iglesia se debía hacer, sí o sí. Ahora bien, las decenas de guerras que se dieron en nombre de la Iglesia Católica también, ¿sí? Un ejemplo de ello, y de hecho tenemos un capítulo sobre los templarios. Los templarios mataban en nombre de Dios y se llevaban por delante a cuanta persona, a cuanta comunidad, cultura, como lo quieran llamar, se les atravesaba por en medio. ¿Listo? Entonces, la Iglesia Católica a lo largo de toda su historia, y eso es algo que nadie lo puede ocultar, ha venido cometiendo crímenes, atrocidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y al día de hoy, lo cual me parece absurdo y ridículo y estúpido, es que la Iglesia Católica siga, no sé por qué, opinando sobre temas, por ejemplo, como políticos. O a veces que los medios de comunicación entrevistan a la Iglesia Católica, lo cual a mí me parece absurdo. ¿Qué opinión tienes hasta ahora, Juanse? Dos cosas. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices en relación al poder de la iglesia y si nos remontamos a la historia, realmente los cruzados desaparecieron por el rey Felipe y por el papa de la época que, si no me falla la memoria, era Clemente. Y a raíz de la muerte de los cruzados fue que salió toda la imagen de Baphomet, que luego se convirtió en la figura representativa del satanismo, que es Uh -huh. la representación del demonio con la cara de cabra o de chío, con la mano arriba y la mano abajo. Bla. Y lo otro es, cuando cualquier persona vaya a emitir una opinión, saque la Biblia y el rosario de la opinión. Es así de sencillo. Porque actualmente en Colombia han pasado dos cosas muy malucas, mucho. Y es el tema de la eutanasia de la señora Marta, creo que es que se llama, Uh -huh. y el tema de la legalización del aborto. Y absolutamente todos los argumentos en contra que yo he identificado en redes o en diversos medios corresponden a Religioso. personas exacto, corresponden a temas religiosos más que cualquier otra cosa. Entonces, cuando se vaya a emitir algún tipo de opinión, y si usted es persona creyente y me está escuchando, saque la religión de su argumento.
Porque si usted va a argumentar bajo la lógica de la religión, es porque está dispuesto a aceptar a la Biblia como un mandato religioso, con lo cual si usted es mujer no tendría derecho a hablar ni a hablarle a su marido siquiera. Partamos por Pues ahí. No, es ahí que voy a añadir una cosa. es el Antiguo Testamento, entonces hay que ponerlo en contexto, no sé qué. Es el mismo libro. Y yo no puedo separarlo en dos porque bla, 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 bla. Y algún día hablaremos de la historia de la Biblia, que es otra cosa muy divertida, como para bajarle un Sí, poquito de atención de este digamos que capítulo. ahí voy a como hacer una opinión personal también. Esto es muy personal, ¿sí? O sea, si a mí alguien me viene a argumentar con temas religiosos, yo de una vez, argumentar, entre comillas, No, argumentar, ¿sí? eso no es Yo de una argumentar. vez su opinión la descarto. O sea, por derecha, Sí, sí, por derecha. lamentablemente eh, los políticos de este país y los medios también están muy, 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 muy arraigados con ese tema religioso, pese a que somos un país laico, entre comillas, y pongo entre comillas grande, porque somos un país laico en el Pero cual muchos de los colegios públicos tienen nombres de santos. Partamos por ahí. Y entonces la religión siempre, somos un estado laico supuestamente, pero la religión siempre está presente dentro de cualquier tipo de opinión o de líderes de opinión y creo que un medio serio no le debería preguntar a un sacerdote, obispo, cardenal, lo que sea, sobre temas como el aborto, porque el aborto en última es una decisión personal y de una mujer. Y un sacerdote de 72 años que se supone que en su vida nunca ha tenido sexo, no tendría por qué opinar sobre los derechos reproductivos de una mujer cuando él ni es hombre ni tiene sexo. yo estudié en Universidad Católica y les puedo asegurar que eso es mentira. No, Porque no tienen sexo porque sí. por eso hago unas comillas grandes. Por eso Sí, a los que nos están total. escuchando desde Spotify o algo, por eso estoy haciendo en el video de YouTube, estoy haciendo unas comillas con mis deditos. Entonces, sí, empecemos partiendo desde esa, como desde esa opinión también, y es que la Iglesia Católica debe y tiene que estar afuera de todo lo que tiene que ver relacionado con política, con social, ¿sí? Aquí en Historia Histérica, y yo sé que Juanse también me apoya, que apoyamos totalmente el aborto, que apoyamos totalmente la eutanasia, cada quien verá qué hace con su cuerpo y con su vida, y más, por ejemplo, si hay una persona que se está muriendo de enfermedades como el cáncer, y si ustedes no han tenido un familiar que ha tenido cáncer, espero nunca lo vayan a tener porque eso es de verdad, es una cosa horrible. Uno lo que más desea para esos familiares es que ya vayan a descansar. Y a veces enfermedades como el cáncer se pueden prolongar por años. Y prolongarle la enfermedad a una persona por años, eso es tortura también. Eso es tortura, Entonces, estamos de bueno, acuerdo. retomemos entonces porque ya, ya me Entonces, calenté. vamos empezando y hasta este momento tenemos el inicio de los abusos en el medioevo, correspondiente a las torturas del medioevo y la Inquisición, que ya tenemos un capítulo de eso. Tenemos también, Ujú. y tenemos el tema de abuso de autoridad, influencia dentro del Estado, porque la iglesia quitaba y ponía reyes, y posteriormente todo el tema de la Guerra Santa y las cruzadas. Ok. Y la expropiación de Y la tierras expropiación de también. tierras también. Véanse los cruzados y el origen del viernes 13, capítulo de los cruzados, también lo tenemos aquí. Sigamos. Total. Ahora bien, por supuesto que vamos a hablar del tema de las B hacia los niños, ¿sí? Y es aquí donde vamos a comenzar entonces con todo esto que yo sé que nos va a calentar de pronto un poquito la sangre. El tema de la pedofilia, pederasta, como lo quieran llamar, es todo lo mismo, ¿sí? No es algo nuevo, no es algo que se dio en 1985 o en 1980, no, es algo que incluso también viene desde la época medieval. Al día de hoy todavía siguen saliendo registros de sacerdotes que violaron a niños, ¿sí? Que hacían fiestas infantiles con los niños y lo cierto era que resultaban siendo una orgía, donde el objetivo principal, ¿cuál era? Satisfacer a los sacerdotes o al sacerdote o al papa, ¿vale? Aclarando por ahí. Entonces, claro, desde 1985 más o menos fue que se empezó a estudiar, creo que fue un poco antes,
estudiar todo este tema de las violaciones que hacía la iglesia. La iglesia no solamente hacía violaciones hacia niños, la iglesia hacía violaciones hacia mujeres, por supuesto hacia hombres también, ¿sí? Violaciones sexuales, no me estoy refiriendo específicamente a tortura, sino violaciones en este caso sexuales. Vamos a comenzar entonces de 1985. En Estados Unidos, el abuso sexual por parte de sacerdotes se convierte en una cuestión ya a nivel nacional, ¿sí? Y se descubrió un primer abuso por parte del párroco de Luisiana, Gilbert Gaud, que fue encontrado culpable, escúchame Juanse, de 11 casos de abusos a menores. 11. Ok. Vamos a irnos entonces a 1983, también en Estados Unidos. Toda la información que yo estoy diciendo aquí, toda se la vamos a dejar abajo, todo está documentado, lo pueden encontrar en medios de comunicación, todo, y lo que yo estoy diciendo es directamente de la BBC. ¿Listo? Entonces, en 1993, primer caso de condena legal contra la diócesis de Dallas en cuestión de abuso de niños por parte del sacerdote Rudolf Koss. La diócesis se ve obligada a pagar 31 millones de dólares a víctimas del párroco. Vamos entonces, otros países. En el 2002, en Australia, la figura más importante de la Iglesia de Australia, el arzobispo de Sydney, George Pell, ofreció miles de dólares a familias de niños que supuestamente sufrieron abusos por parte de los curas. La iglesia pidió disculpas oficialmente a los niños inmigrantes de origen británico y maltés que sufrieron abusos sexuales entre 1930 y 1960. A Perdón, mí me puede ofrecer, me van a perdonar, a mí me puede ofrecer disculpas cualquier persona, ¿sí? A mí me la puede ofrecer cualquiera. Pero una cosa es que a mí me ofrezcan disculpas y otra diferente es que paguen por lo que hicieron. Y a mí me puede ofrecer disculpas cualquier persona, me da igual. Pero me van a perdonar, si yo soy papá o mamá, yo no ofrezco unas disculpas como algo de perdón. O sea, perdón para por mí, meterte el o dedo los en el veo culo. No, o sea, total. Para mí, o están en la cárcel, o están en otro lado pagando de No verdad en la ningún otro, condena. en ningún otro lado, en la cárcel. Estas personas tendrían que No, estar sí, en la hay otra cárcel. forma. No, tendrían que estar en la cárcel. ¿Cuál es la forma en la que la gente normal purga sus delitos? En una cárcel. Mm, Ya está. Bueno, sí. O sea, ni retirarlos del cargo, ni llevárselos para otra parte, ni meterlos en un monasterio Muertos. de clausura. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, la verdad, porque hasta pues, la pena de muerte estuvo instalada muchos años en el mundo y pues nada cambió. Pero sí son personas que deberían ser presos, aislados absolutamente de todo, no, no en un convento, pasándola rico y leyendo, ¿Cómo básicamente. es que se llama? Tú lo acabas de decir, cuando les quitan ese poder eclesiástico, ¿cómo es que se llama eso? Los Cuando retiran del los echan cargo. de la iglesia. No es que ni siquiera los echan de la iglesia, los retiran del cargo. O sea, es un Eso. sacerdote que no puede dar misa. Fin. Y ese es el castigo. O Eso es el castigo. En el, sea, mire, en el vean, mejor de los casos. en el mejor de los casos, sí. Eh, Vámonos entonces a Austria. La iglesia admitió que las acusaciones de pedofilia contra su antiguo líder, el arzobispo de Viena, Hans Hermann George, eran ciertas. Vamos a Sudáfrica. El líder de la iglesia en el país admitió que más de una docena de sacerdotes habían sido acusados de abusar sexualmente a niños, aunque esto ocurrió, escucha muy bien, lo de las declaraciones, esto ocurrió hace muchos años. Ah, ay, bueno, y estamos hablando muy lejos, ¿no? Vengámonos entonces para Latinoamérica, Brasil. Colombia tampoco se queda afuera, de no, no, hecho. no, no. En Colombia hay demasiados casos y enseguida hablamos un poquito de una figura en Colombia. Ujú. Entonces vámonos a Brasil. Los oficiales católicos en el país donde la Iglesia Católica tiene mayor presencia en todo el mundo admiten que la pedofilia es un problema. ¡Wow! Hueputa! O sea, tuvieron que pasar no sé cuántos años para que por fin la Iglesia, en uno de los países más católicos a nivel mundial, se dieran cuenta que existía la pedofilia dentro de su comunidad y que era un problema. ¡Wow! Gracias. Nótese que estoy de mal genio. Es que me da rabia.
México, la iglesia es acusada de cubrir los casos de abuso, incluso de pagar con dinero para comprar el silencio de las víctimas. México, güey. Estados Unidos, enero del 2002. Uno de los mayores escándalos de todos los tiempos se desató a comienzos de 2002 en Boston. Creo que esto todos lo recordamos y fue un inicio bastante clave para que se empezara con todo el tema de la investigación hacia los abusos, pues, de los menores. Entonces, en Estados Unidos, el diario Boston fue el que publicó una serie de Ujú. reportajes que desentramaron o dieron a conocer todos esos abusos cometidos por parte de 5 sacerdotes en ese estado. De hecho, de eso hay una película, ¿sí? Ahorita no recuerdo el nombre, pero de eso hay una película. Este grupo de periodistas, de investigadores, lanzaron a la luz pública todo el tema de los abusos que se estaba dando en la iglesia en los Estados Unidos a menores de edad. El hecho de que las acusaciones salieran a la luz, por supuesto, animó a que otras personas siguiesen también ese ejemplo de denunciar todo el tema de los abusos que habían sufrido por parte de la iglesia. Entonces, eso le dio muchísimo más poder, ¿sí? Ahora bien, más o menos, digamos que se empezaron a dar una serie de juicios donde se reclamaron compensaciones económicas, lo que sumió a la Iglesia Católica en una de sus peores crisis también económicas en los últimos decenios. Los juicios también se realizaron en contra de la Iglesia Católica por haber cubierto supuestamente los casos denunciados y por no haber hecho nada al respecto. En diciembre, el cardenal Bernard Law, a cargo de la diócesis de Boston, prácticamente fue la persona que, digamos que intentó, entre comillas, arreglar todo el problema. Es que eso, no hay o sea, eso se arregla muy fácil. Deberían juzgar a los culpables y ya, Ujú, ya está, pero no. pero no. Abril del 2002, Estados Unidos también. El Papa Juan Pablo II emite una histórica condena por abusos sexuales revelados en Estados Unidos. Abro comillas. No hay lugar en la Iglesia Católica para sacerdotes que abusen sexualmente de menores, dijo el Ajá. pontífice. ¿Eso cuándo fue? ¿En 2002? Estamos a 2002, 2021, estamos a 2021. casi 20 años después y nada ha cambiado, todo sigue igual. Sacerdotes que siguen sin pagar condenas, etcétera. Febrero del 2004, también Estados Unidos, una investigación encargada por la Iglesia revela más de 4.000 sacerdotes en Estados Unidos que se han visto envueltos en acusaciones de abusos sexuales en los últimos 50 años. Y adivina la cantidad de niños implicados. Ponle una cifra. No sé, 1500, No, por ahí pasó hace rato. no sé, 10.000. 10.000 niños. Jueputa. En la mayoría, chicos. Irlanda, 2005, octubre. Irlanda. Una investigación del gobierno irlandés en una diócesis del condado de Wexford revela más de 100 abusos a menores por parte de los curas. El informe contaba con más de 271 páginas de extensión en el que se hacían alegaciones contra 21 sacerdotes que habían estado trabajando en la diócesis entre 1966 y 2002. Si ustedes se dan cuenta, hemos estado hablando de rangos de fechas no muy lejanas, ¿sí? Digamos que esta es como la más lejana que he nombrado hasta ahora, 1966, pero mi pregunta es, fue pucha, o sea, ¿cuántas violaciones habrán hecho los sacerdotes en la época medieval, por ejemplo, con los niños? No, es que podemos ir un poquito más atrás solamente aquí en América. O sea, tú ahorita hablaste de la primera documentación de un caso que Sí. fue en los 80, pero yo Ujú. también recuerdo que hace no mucho salió la noticia de el tema en Canadá. O sea, Ok, sí. en Canadá encontraron alrededor de 1.100, 1.200 cuerpos, cadáveres, esqueletos de indígenas en una iglesia en Ujú. la cual entre 1831 y 1996 funcionaba como una especie de escuela, pero no era escuela porque allá básicamente a los niños indígenas
les suprimían la lengua, los castigaban, los golpeaban, les quitaron toda la cultura y la identidad, y se habla de que fueron alrededor de 150.000 indígenas que fueron separados de las familias y los metieron a esa escuela, una escuela en Canadá, para mejorarlos. Entonces la iglesia lo que hacía en ese sentido era, oh, mira, un niño indígena. O sea, como el TikTok de Michi sin correa se lo lleva el que quiera, pero con niños Sí, indígenas. Pero con niños indígenas. O sea, algo así como, y ay, a ven, torturarlos. sí, a tortura. Sí, porque es que era algo así como, hable en mi idioma y no hable en su lengua natal, o si no, le pego o lo golpeo. Ujú. Y la iglesia católica lo único que hizo fue, uy, sí, parce, ¿sabe qué? La cagamos. Embarramos, perdón de todo corazón. Invitamos a todo el mundo a la reconciliación, a que nos cojamos de las manos y cantemos juntos We Are the World. Estamos plenamente comprometidos con el proceso de curación y reconciliación. Ya, eso fue todo lo que pasó. 1.100 niños murieron en esa escuela. 150.000 niños pasaron por esa escuela aproximadamente. Y 1.100 niños fueron los cadáveres que encontraron. O sea, no sabemos cuántos muertos puede haber ahí ¿Cuántos? detrás. Y estamos hablando de Escucha esto. 1831, es decir, solamente 20 años después de que nosotros como país nos independizamos de España. 20 años. O sea, nosotros estamos todavía en pleno bololoy de la posconquista y la patria y toda esa cosa. Y la Iglesia Católica en Canadá ya estaba matando niños. ¿Cómo la ves? Ay, muy bien. Sí, sí, me iba a Una de enojar. las conclusiones, mira, escucha, una de las conclusiones de lo que pasó en Irlanda, ¿sí? Se dice que el informe señala que si bien todos los curas envueltos en el escándalo fueron transferidos a otras partes de la iglesia, muchos de ellos volvieron a la misma diócesis en el transcurso de un tiempo. ¡Bravo! Sí, pero es que eso también pasa acá en Colombia. O sea, no Y sé en si, todos lados. sí, claro, pero o sea, yo hablo desde lo local. No sé si de pronto tú te has leído un libro de los libros de este man Juan Pablo Barrientos. El man ha sacado dos libros muy buenos, el de Dejar que los niños vengan a mí y el de Este es el Cordero de Dios. Son dos libros que él ha sacado. He escuchado el primero. Ok, yo ese libro no me lo he podido acabar de leer, pero es porque lo leo y me da rabia, porque ese es el modus operandi de la iglesia. Ese es, o sea, es, identifican a un sacerdote cometiendo abusos, la familia del sacerdote acude a las autoridades y acá viene algo que personalmente a mí me da rabia. Tú sabes lo que es el concordato, Sí, he escuchado de eso. ok, pero ¿sabes lo que es? No propiamente, pero sí he escuchado el término. Ok, O sea, lo he escuchado. listo. Básicamente un concordato es un tratado entre la iglesia y el gobierno en el cual el gobierno no puede juzgar a las personas que hacen parte de la iglesia católica bajo las mismas normas de la ley y la jurisdicción normal, sino que se debe ser tratado bajo unas medidas especiales regidas directamente por parte de la iglesia. Palabras más, palabras menos, No hay castigo. palabras más, palabras menos, digamos que es muy poco usual que en un país como Colombia, donde existe esta figura del concordato, sea juzgado un sacerdote bajo los parámetros de la ley normal del hombre, por así decirlo. Entonces, hay algunos casos donde sí van a decir, no, es que hay casos donde sí se han juzgado sacerdotes. Sí, se han juzgado sacerdotes bajo la ley normal, porque la misma iglesia no ha recurrido a la figura del concordato, porque es una figura que dice que la iglesia es la que dictamina. Algo así como cuando veíamos Piratas del Caribe que tenían rodeado al capitán Jack Sparrow y él decía, Parley, y entonces ya Ujú. tenían que hacer como el parley y toda la cosa, es algo así. O sea, identificamos un sacerdote que está violando. Señores iglesias, ¿qué van a hacer? Concordato. Concordato lo manejamos interno y muchas veces lo que pasa es justamente eso. O sea, el sacerdote lo que hacen es simplemente que lo cambian de iglesia, lo cambian de jurisdicción, lo mandan para otra iglesia, pero no hay más castigo aparte de eso. No lo hay. Y dato de color. ¿Sabes desde cuándo está la ley del concordato en Colombia? Me imagino que desde hace poco. Ok, desde 1887. Ah, ok. Y los Va- últimos arreglos o ajustes que se le hicieron fue por allá en la década de los 70.
Es decir, desde los 70 hasta hoy no se ha tratado nuevamente la figura del concordato y Colombia sigue siendo un país casi que impune para la religión católica. Bravo. Ok. Definitivamente, como decíamos aquí, bueno, y como decimos, aún, nacer en Colombia es un peligro, ¿no? Ser niño en Colombia es un peligro en todo. Ahora bien, enero del 2009, Italia. La prensa italiana recoge acusaciones de hombres sordos que decían haber sufrido, perdón, abusos entre la década de los 1950 y 1980 en el Instituto para Sordos de Antonio Parvolo en Verona, al norte del país. La diócesis de Verona dijo que en ese momento tenían la intención de entrevistar a las víctimas si el Vaticano lo hubiese pedido. Ah, si el Vaticano Para eso. lo pide, o sea, no es porque es el deber ser, sino que si el Vaticano No, lo pide, lo hago. sí. Ok. Y es entrevistar a las víctimas, no más. Ya. Volvemos entonces a Latinoamérica, Argentina, che. El Ok. sacerdote Julio César Grassi, responsable de la Fundación Felices los Niños, es condenado a 15 años de prisión en Argentina por 15 casos de abuso sexual a menores que estaban bajo su cargo. Ok. Ahora bien, O sea, no, Alemania. no, pero espérate. O sea, yo no estoy haciendo la cuenta mental, pero si la hiciera, estaríamos hablando de que van más de 1000 casos en, ¿qué? 20 minutos, 30 minutos que llevamos de podcast. Ujú. Ok, vale. Muy bien. Sigamos. Enero y marzo del 2010 en Alemania. Desde principios del 2010 emergen más de 300 casos de acusaciones de abusos físicos y sexuales en Alemania. Eh, digamos que, bueno, aquí está directamente implicado uno de los papas, ¿sí? Varios de los casos son planteados por quienes fueron miembros del coro de los niños del colegio, que durante 30 años fue dirigido por el hermano del Papa, Monseñor George Ratzinger. Ratzinger. Ay, Dios mío. Ok. 16 de marzo del 2010, Brasil, Chile e Irlanda. En Irlanda se conoce que el máximo responsable de la jerarquía católica en ese país es el cardenal Sam Brady. Él estuvo presente en reuniones en 1975 en las que niños víctimas de abuso firmaron juramento de silencio sobre las quejas contra el cura pedófilo Brendan Smith. Muy bien. Imagínate poner a niños que firmen un documento para callar. Por otra parte, el Vaticano reconoce la existencia de varios casos de abusos en Brasil después de que el programa de televisión Conexo Report recogiera las denuncias de varios alumnos denuncias de varios alumnos en un colegio religioso. En unas imágenes ocultas aparece el padrastro brasileño Luis Márquez Barbosa de 82, el padre Luis Márquez Barbosa, de 82 años, manteniendo relaciones sexuales con un joven en el estado de Alagoas, al norte del país. Y en Chile, un religioso español es detenido por posesión pornográfica infantil y haber abusado supuestamente de al menos 15 menores en colegios españoles donde trabajó entre 1992 y 2005. El religioso dictaba clases en enero de 2008 en la Universidad Santo Tomás de Santiago de Chile y fue detenido en la capital chilena y podría ser extraditado a España. Podría. Del verbo no va a Podría. pasar. Sí. Volvemos a Estados Unidos, 25 de marzo del 2010. El diario The New York Times da a conocer una serie de documentos que indican que el cardenal Joseph Ratzinger. Ratzinger, bueno, perdón, sí, no respondió a más de 200 quejas de abuso sexual contra Lauren Murphy, que trabajó en una escuela católica para niños sordos en Wisconsin entre 1950 y 1974.
La Iglesia Católica rechazó la denuncia. O sea, Ratzinger, el mismo Ratzinger que fue papa. No, Ok, otro no, no. Ratzinger. Aquí al menos sale el apellido diferente, o Ok, sea, de manera diferente escrita, ¿sí? ok. 29 de marzo del 2010. Imagínate todo lo que se descubrió en un año, ¿no? 2010. El cardenal de Austria, Christopher Smorgon, asegura que el Papa Benedicto XVI intentó investigar los casos de abuso contra menores de la Iglesia Católica, pero que sus intentos fueron obstruidos por su antecesor, Juan Pablo II. ¿Y cómo si Juan Pablo estaba muerto? ¿Pues le estaba pidiendo permiso desde la Ouija o qué? Yo creo. No, Sí, porque Juan Pablo II falleció, Juan 2005, Pablo II falleció como en el 2000, 2005, 2005 o 2006. 2005 si mi memoria no me falla. Entonces, según su antecesor, le estaba diciendo que no investigara nada. Por Ouija. Carol, ¿puedo Total. consultar casos de pederastia? No. No. ¿Por qué Carol? Porque el Papa Juan Pablo se llamaba Carol Wojtyla. Ok. Hasta el momento, ¿qué piensas, Juanse? Ay, pues, o sea, es que es un tema, tristemente no es un tema nuevo. No lo es. Ujú, Y creo que gran parte de el motivo por el cual yo me empecé a alejar de la iglesia es justamente empezar a identificar de forma sistemática, los abusos de la iglesia y el encubrimiento de la iglesia. Sistemático. O sea, no es, pasa como con la policía, o sea, no son unas cuantas manzanas podridas. O sea, es un exacto. problema sistemático de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque hasta donde yo sé y tengo conocimiento, no hay absolutamente un solo país en el mundo donde esté presente la Iglesia Católica donde no haya habido un escándalo por pederastia por parte de la Iglesia Católica. Y si comparamos los casos versus las condenas, no hay ningún tipo de justicia para las víctimas. Ahora, cuando uno empieza a ver esta cronología de casos con nombres, con números y con datos, pese a que tú en la cabeza ya tienes como el preconcepto de todo lo que ha pasado, da mucha rabia, Ujú. porque es ponerle nombre y ponerle número a eso y no sé, mentalmente es desgastante porque es como, bueno, y entonces, ¿qué ha ¿Qué sigue? pasado? ¿Qué sigue? ¿Qué más puede haber? ¿Qué no nos han contado? Y de cara a una religión que profesa el amor al prójimo, creo que no debería ser este tipo de amor. Te voy a responder a la pregunta de qué sigue. ¿Qué sigue? Alemania, 2018. Un consorcio de investigadores universitarios financiados por la Iglesia, pero sin acceso a sus archivos, cifró en 3.677 menores. Estos menores habían sufrido violaciones y abusos por parte de la Iglesia en Alemania entre 1946 y el 2014 por parte de nada más y nada menos que 1.670 religiosos, que en su mayoría no fueron condenados. Me voy. La Iglesia alemana pidió disculpas en 2018 e implementó o implantó, digamos que unas iniciativas para la lucha contra este tipo de conductas, tales como designar un responsable de prevención, crear una línea telefónica de víctimas o asumir los costes de la terapia, aunque no hubo ningún avance al respecto. Un informe publicado en marzo del 2021 reveló que cientos de menores habían sufrido violencia sexual en la diócesis de la Colonia entre 1975 y 2018 y que numerosos responsables religiosos habían silenciado los hechos al conocer, por supuesto, la dimensión del problema. El 4 de junio se supo que el arzobispo de Múnich, Reinhard Marx, había presentado su dimensión al pontífice al reconocer que el fracaso, bueno, que el fracaso, perdón, de la iglesia en la catástrofe de los abusos sexuales del país. Una cosa Fue, es reconocer, dale, sigue. dime, No, sigue. no, iba a decir que, vale, está bien, listo, tú puedes reconocer, todo el mundo ya sabe que la iglesia católica
ha tenido abusos y ha hecho abusos y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero a mí me da igual que reconozcan, porque no pagan. Pero me estás diciendo que eso fue en Alemania, en Colonia. Sí, ok. Ujú, Ok, sí, eso fue donde casi le prenden candela a la iglesia. creo que sí, si no estoy Listo. mal, Pero sí. ¿sabes por qué? Por todo el caso de los abusos, ¿no? Aparte de, No tengo entendido que fue por eso. listo, en Alemania, por ley, quienes profesan la religión católica o luterana deben pagar un 9% de su salario en impuestos eclesiásticos. Ja, parecido aquí en Colombia. O sea, no, pero o sea, lo que quiero decir es, allá el diezmo es un impuesto, básicamente, por así decirlo. Y Ok. entonces la gente se dio cuenta que estaba pagándole a la iglesia con un sueldo base de 2.000 euros, que es lo que gana el mínimo en Alemania. Y esos 2.000 euros son 47 euros, no, la cuenta 9% son 20, como 18 euros aproximadamente, creo, no sé, que están llegando a las arcas de la iglesia para que la iglesia viole niños. Otro punto para la iglesia, ¿no? Sí, sí, total. Argentina, la iglesia argentina ha tenido entre 2004 y 2009 al menos 4 sacerdotes condenados por abusos de menores. Vamos a hacer entonces una cronología. Ya nombré 2 casos. El sacerdote Luis Sierra fue condenado en noviembre de 2004 a 8 años de prisión por abusar sexualmente a 3 monaguillos que asistían como alumnos al colegio religioso Clípole, donde él enseñaba. En noviembre del 2007, la justicia condenó al sacerdote Mario Napoleón Sasso a 17 años de prisión porque consideró que había abusado sexualmente a un grupo de niñas entre 11 y 14 años que concurrían al comedor comunitario del que él estaba a cargo, en la localidad de Pilar. Y en junio del 2009 fue condenado el padre Julio César Grassi, este fue el que ya había comentado, en la Fundación Felices los Niños a 15 años de cárcel por abuso sexual y corrupción de menores agravado, pero no fue preso. A pesar de que la condena fue confirmada en septiembre del 2010, el Tribunal de Casación continuó libre, bueno, el man continuó libre, viviendo de la fundación, dando misa hasta diciembre del 2013, que fue encarcelado y cumple una condena en el pabellón 6 de la unidad penitenciaria número 41 de La Campana, provincia de Buenos Aires. Vemos que, bueno, aquí tenemos un punto a favor. Ahora bien, recalcuar, ¿tú crees que 17 años de condena es, o sea, es algo para la violación de menores? No, 17 años no es ni mierda. O sea, 17 años no es nada. Miren, como mínimo, de verdad, como mínimo, se ofrece la cadena perpetua. O sea, como mínimo se le tiene que ofrecer la cadena perpetua a una persona que viole a un niño, que viole a una no, persona. pero qué pesar. Es que mira que él ya es viejito, es un sacerdote Me, que me tiene importa 70 años y eso pasó hace muchos años. Es que las personas, es que así son los ateos, ¿sí ve? La gente quiere desestabilizar la iglesia. Pues eso pasó Chile. hace muchos años. Sí, no. Chile, en octubre del 2002, tras denuncias periodísticas sobre abusos sexuales a niños y jóvenes que se habrían extendido por más de 10 años, el arzobispo emérito de la Serna, Francisco José Cox, renunció a toda actividad pastoral, empezando por ahí. El 31 de octubre del 2002, el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Erasus, anunció la salida del religioso por, abro comillas, conductas inapropiadas y su reclusión en un monasterio de Alemania. El 5 de noviembre del 2002, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile pidió perdón a todas las personas dañadas. O sea, el man está echando bueno en Alemania. Junio del 2003, José Andrés Aguirre Ovalle, más conocido como el cura Tato,
fue condenado en primera instancia a 12 años de cárcel como autor de violación, abusos deshonestos, reiterados y estupro. ¿Qué es estupro? Estupro, eso creo que es como, es algo legal, espérate. Es un delito sexual que se Un procede delito cuando una sexual. persona generalmente mayor de edad mantiene relaciones con una persona adolescente. Ok. En este caso, este señor cometió sus abusos contra 9 jóvenes entre 1998 y 2002. Sin Juan, embargo, a en mediados, qué se diferencia con la pederastia? Que el estupro es cuando la persona mayor tiene de pronto como algún tipo de rango de poder, por así decirlo, o superioridad sobre ella, y las relaciones son basadas en engaños. ok, violación es violación. Sí, violación es violación, pero le dicen estupro porque se le agrava con el tema de, es que yo tengo una situación de poder. ¿Qué hermano? Espérate. Ay, me está tocando la espalda este man y me asusta. Es cuando yo tengo algún tipo de vínculo o de relación de poder superior. Es decir, yo soy un sacerdote de una iglesia, entonces tengo cierto poder sobre las personas aparte pues de la violación. Ok, O yo soy un jefe de un adolescente y utilizo mi estatus o mi orden jerárquico y los engaños para acceder sexualmente a esta persona. Eso es el estupro. ok, vale. Entonces, bueno, este señor cometió esos abusos contra 9 jóvenes entre 1998 y el 2002. Sin embargo, a mediados de noviembre del 2012, su solicitud de rebaja de pena fue aceptada, por lo que fue liberado el 26 de ese mes, tras haber cumplido poco más de 9 años en prisión. O sea, tú puedes violar y ya, se te rebaja la pena. Qué chévere. Chévere, bacano, coqueto, muy Genial. cool. Enero del 2010, una investigación desarrollada por el Ministerio Público acreditó que el entonces sacerdote de la iglesia de Melipilla, Ricardo Alberto Muñoz Quintero, escúchame esto, explotó sexualmente, Ok, es que explotó sexualmente y reiteradamente a 5 adolescentes, además de abusar de manera sexual a una de sus 2 hijas cuando ejercía en Curacaví. Además, Muñoz está acusado de producir material pornográfico infantil obtenido por los mismos medios ilícitos. O sea, violador, explotador. ok. En febrero del 2011, tras una investigación de la Santa Sede, el ex párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Fernando Caradima, fue declarado culpable de eh, abuso sexual con violencia contra menores, por lo que fue sentenciado a una vida de penitencias y oración absoluta en reclusión. No me joda la vida. Ah, perdón, perdón, pero a ver, yo violo niños y mi castigo es una vida de penitencia y oración. ¿Qué Yo, penitencia no, podrá no, no, tener el no, venga, Señor? yo hago una pregunta acá, o sea, cambiemos el nombre a la figura. No lo llamemos un sacerdote. Ok. Llamémoslo el monstruo de los Andes, llamémoslo Garavito, llamémoslo Ted Bundy, llamémoslo Edmund Kemper. Cambiémosle el nombre. Ujú. Imagínate que tú eres hijo de una de las víctimas de Garavito. O tú eres una víctima de Garavito que quedó con vida. Y que te dicen que la penitencia o el castigo que le van a dar a Garavito es una vida de De oración y oración. penitencia y arrepentimiento. Ese va a ser el castigo, no más. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo te sentirías tú? Uy, A un familiar, a tu hermano, a tu primo, a alguien cercano lo violan y lo violó Garavito y le dicen, no, es que pues él ya se arrepintió, qué pesar. ¿te puedo ser muy sincera? Obvio. Yo lo mato. O sea, yo sé que todo el mundo dice, no, yo también lo mataría. No, miren,
O sea, es que el tema de la violación es algo tan... Por Eso- ejemplo, miren, si nosotras, aquí me voy a tomar como un poco la palabra, si nosotras como mujeres, con piropos, con cosas tan, no tienen el mismo nivel, pero nos sentimos así acosadas, inseguras, si se sienten acosadas, inseguras, acosadas, asqueadas. todo, asqueadas, sobre todo asqueadísimas, sobre todo en transporte público, uf, horrible. Imagínense una persona que ha sufrido una violación, que ha sufrido una explotación sexual, o sea, ¿uno cómo se sentiría? Primero, internamente yo me sentiría una basura completa. Y segundo, si le pasara eso a alguien más, a alguien de mi familia, te lo juro que yo mato a la persona. Juanse. O sea, yo no puedo, no puedo, o sea, no puedo actuar de manera racional con alguien que viole, por ejemplo, no sé, a una de mis primas, no, a mi mamá, o sea, no, 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 no. Conmigo no va eso de que, ay, sí, que le metan a la cárcel, que para, ¿cómo es que se llama eso? Reinsertarse a la vida, Sí, para ¿se reincorporarse a llama? la Sí, sociedad, sí. eso. Para mí eso no, para mí eso no existe. Entonces, esa es mi opinión, o sea, yo actuaría de esa forma. O tendría que tener mucho valor mental o algo para decir no, pero no, 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 no me quiero ni imaginar. Aparte porque yo a todas las mujeres de mi familia les tengo un cariño enorme, entonces, ¿No? Y sea mujer, y sea a hombre, mis sea lo amigas que y todo, sea, y pues puede es... ser hombre, lo que sea, pero no, 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 no me quiero imaginar. Como dice mi mamá, dejemos los santos son mosquetos. Sí, bueno, digamos que ya para cerrar, aquí es un resumen muy resumen, ¿sí? De Sí, todos esos total. O casos, sea, porque en internet ustedes van a encontrar creo que más. podríamos hacer un capítulo de cada una de las fechas. Sí, Y daría literal, o sea, totalmente, y daría sí. totalmente. Pero vamos a cerrar entonces porque estamos hablando mucho de otros países y en Colombia, por supuesto, vamos a hablar de nuestro país. 5 de mayo del 2010 fue capturado el clérigo Luis Enrique Duque Valencia, quien recibió una condena de 18 años y 4 meses por violar a dos niños de 7 y 9 años en el Líbano, Tolima. La Corte Suprema de Justicia consideró también responsable civil de los abusos a la Iglesia a través de la diócesis del Líbano, Honda, por lo que tendría que pagar a la familia de las víctimas unos 600 millones de pesos. El clérigo había huido de la justicia por casi 3 años, pero en junio de ese mismo año lo capturaron un sacerdote llamado William de Jesús Mazo Pérez. Bueno, lo capturaron, ¿sí? Un sacerdote llamado William de Jesús Mazo Pérez, quien violó al menos 3 menores de edad en el oriente del Cali. O sea, se hicieron varias capturas, ¿sí? Ok. En un programa periodístico del país se publicó un informe de un sacerdote que era representante de una fundación para niños. Este fue acusado de abuso sexual por parte de la profesora de la fundación a varios menores de edad. Este, a pesar de las denuncias, nunca fue procesado judicialmente, pero el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar le impidió seguir con la fundación. En este mismo informe se presenta un sacerdote vicerrector de un colegio del sur de Bogotá, quien en el programa pues tenía un video en el cual digamos que abusaba sexualmente de una menor de edad, Es que ¿sí? son hasta Practicándole, idiotas, son hasta idiotas. Pues voy a violar a alguien y lo grabo. Y es una menor de edad. practicándole sexo oral. El video fue grabado por los alumnos del colegio, quienes lo entregaron a un miembro de la Policía Nacional. Sin embargo, pese a las denuncias, el sacerdote solo fue trasladado a otra diócesis. El caso de este sacerdote que se pone al descubierto es uno de los tantos, varios, miles que también se han presentado aquí en Colombia, ¿sí? Otro de los casos más sonados de aquí del país fue el de, el de la, ¿cómo es que se llama esto? Es una película con eso.
Spawning, creo que fue la película en donde se mostró uno de los sacerdotes capturados en Medellín precisamente por actos sexuales con víctimas de menores de 13 años, si no estoy mal. Voy a tratar de recordar el nombre de la película. Lo dejamos ahí en los Eh, comentarios. Sí, en este caso pues se trata del sacerdote Víctor Manuel Torres González de 40 años, oriundo de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, por hechos ocurridos el 12 de agosto del 2013, donde la víctima fue una menor de 13 años. Y ya para finalizar, en el 2011, el sacerdote Jairo Alzate Cardona fue condenado a 7 años de prisión por ser encontrado culpable por el delito de acceso carnal abusivo con menor agravado. Los abusos del menor de 10 años sucedieron varias veces en el 2018 en la ciudad de Pereira. Les repito, esto es un resumen muy resumido de todos los casos que hay a nivel mundial, de todos los casos históricos. De hecho, hay una lista cronológica, yo no leí todo lo de la lista, ¿sí? Porque también es bueno que miremos un poco a la casa acá, qué está pasando. Y bueno, ese es el capítulo de hoy. Repito, si usted se siente atacado con lo que hablamos hoy, el problema es usted, ¿sí? Los números son números y Una los cosa, números no mienten. Y estamos hablando de hechos y datos documentados. No es algo que nos estamos inventando, no nos estamos exactamente, inventando los nombres. Son hechos y datos exacto. documentados con relación a abusos que de forma sistemática ha hecho la Iglesia Católica en los últimos años. Probablemente antes no se tiene tanta documentación de estos hechos por una razón muy sencilla: el Internet. El Internet permitió hacer visibles no solamente a nivel de Iglesia Católica, sino a nivel de muchas organizaciones temas de abusos y demás. Pero no sabemos, antes de la llegada del Internet y la llegada de la masificación de los medios, ¿Qué cuántos tanto? abusos se podrían haber generado, porque desgraciadamente si en muchos hogares se presentan abusos y los padres no creen que el abuso provenga de una persona cercana y no le creían a la persona víctima, no me quiero Ujú. imaginar qué pasaría en un hogar católico y cristiano como lo son la mayoría de los hogares nuestros, si algún día llega un bebé a decir, no, es que el padre me está tocando. Es una triste realidad que tenemos. Exactamente. Yo quiero cerrar algo que me encontré y es un tema que vengo pensando hace muchos días y cada vez refuerza más en mi cabeza esta idea, y es el tema de apostatar. O sea, las personas pueden apostatar y pueden renunciar a ser parte de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica utiliza los números de las personas bautizadas, así no comulguen con el dogma y así no comulguen así no vayan a misa. La Iglesia Católica en Colombia utiliza el número de personas bautizadas como un argumento para mostrar que ellos tienen injerencia y pueden opinar sobre las diversas cosas del país. Hace un ratico hablábamos de que la iglesia opinaba y este es el argumento que ellos hacen: no, es que nosotros somos la voz de tantos millones de colombianos que están bautizados y hacen parte de nuestro clero, ¿cierto? Entonces me voy a remitir al año 2011, donde le realizan una entrevista al monseñor Juan Vicente Córdoba con relación al matrimonio igualitario, ¿vale? Ya me acordé de la entrevista, sí. Este señor dice lo siguiente, dos puntos. Esto es una cuestión de valores y principios. Yo le pediría a la Corte Constitucional que piense no tanto en lo que piensan ellos, 10 u 8 personas con sus ideas y sentimientos, que están bien y los respetamos, pero que piensen en la cultura, valores y religión de un pueblo. En este momento estoy hablando por los evangélicos, los judíos y los católicos. Estamos hablando aquí de un 99% de la población. Esto es lo que expresa un sacerdote cuando le preguntan en el año 2011 sobre el matrimonio igualitario. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Ellos hablando de cosas que ellos mismos no cumplen, ¿no? Exactamente. Entonces,
Si alguna persona quiere todo el tema de apostatar, puede ingresar a la página de Bogotá TEA, donde aparece como toda la documentación sobre cómo, por qué y cuál es el procedimiento a apostatar. No es tan complicado, simplemente tú renuncias a la religión católica, la iglesia te excomulga, pero pues igual si no vas a misa y no promulgas con la iglesia, sus valores, sus principios, sus violaciones sistemáticas, su abuso de poder, la desviación de fondos y el dinero que nunca se sabe qué pasa con el dinero que usted le da a una iglesia, Ujú. escándalos por lavado de activos que también tiene la Iglesia Católica, y la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+, podrían pensarlo y podrían hacer todo el trámite para apostatar y simplemente estarías renunciando a la Iglesia Católica y a todos los derechos y privilegios que te da eso, como estar toda una hora a la semana parándote y sentándote, tener que darle el 10% de tu dinero a una iglesia para que sistemáticamente encubra violación de niños Ujú. y demás. Muy respetable todo el tema Y religioso, pero ese tipo de cosas fueron las que a mí me empezaron a alejar de la religión. Y también quiero hacer una recomendación final. Si alguien de pronto no cree lo que estamos diciendo y quiere buscar de pronto como otras fuentes, yo les recomiendo Herejes el podcast. En Herejes han hablado también de temas de los Legionarios de Cristo, los Testigos de Jehová, el Opus Dei y muchas más organizaciones por parte de la Iglesia Católica y de la Iglesia Cristiana. O si no, recomendar nuevamente los libros de Juan Pablo Barrientos, Dejad que los niños vengan a mí o Este es el Cordero de Dios. Ambos libros se consiguen fácilmente en cualquier librería, se consiguen en PDF para las personas que les gusta desde el Kindle y demás. Y ahí también, de forma recurrente y de forma muy bien documentada por parte de Juan Pablo, aparecen los nombres y las personas que fueron víctimas de este tipo de casos. Y, cuña adicional, el último libro que sacó, del Cordero de Dios, la Iglesia Católica estaba en oposición de que se lanzara al público. Entonces, inclusive se fueron a sala corte, porque ahí se aplica la corte para ellos. Fueron a la corte para poner una tutela para evitar que el libro saliera a la luz, pero pues perdieron esa tutela y el libro se puede conseguir en todas las librerías. Esto es una publicidad política no pagada. ¿Tienes que agregar a este episodio tan macabro de hoy? no, yo ya tengo suficiente con lo que vi, aparte que vi documentales y una cosa a la otra, como para saber también de qué estaba hablando, ¿sí? Saber los nombres de las personas y todo. Y no, miren, si usted no cree, yo lo invito, por supuesto, a que lea los libros que dijo Juanse, a que escuche el podcast también que dijo Juanse de Herejes, o que simplemente coja el internet, coja su celular y busque pedofilia o violaciones a los niños o violaciones que ha cometido la Iglesia Católica y en internet le van a aparecer un montón de registros, documentos, investigaciones, le van a salir todo eso. Y si usted no cree con todo eso, el problema Es eso es usted. suyo, el problema es usted, es suyo, ¿sí? El problema no es que la información, no, la información está y la información sigue saliendo, ¿sí? De hecho, cada año sigue saliendo un nuevo escándalo con la Iglesia Católica, aquí en Colombia, en donde sea. Pero si usted no cree en eso, el problema es usted. El problema no es ni el Internet ni la información, no. Eso es lo último que tenía que decir. Y si usted no cree en eso y sigue negándolo y dice que son teorías de conspiración de la gente para desestabilizar a la Iglesia Católica, básicamente usted es cómplice de todos los abusos que la Iglesia ha cometido con el pasar de los años. Exactamente. A todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Historia Histérica. Estamos en YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Google Podcast. Estamos en todas las redes sociales como Historia Histérica, Instagram, Twitter, Facebook. Y muchas gracias por compartirlo, suscríbanse al canal, denle a la campanita, si tienen algo más que comentar o quieren de pronto que profundicemos en algún caso en particular, nos pueden dejar los comentarios. Muchas gracias a todos, a todos, a todos, a todos los que nos han dado su apoyo en los últimos días. Y también recuerden Gracias. que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.